Hola, sean bienvenidos a otro número del Mercenario Bocachas. Soy Red Bull y hoy haré algo diferente. Tomaré este lazo y se lo meteré a Wolverine por el culo. No, espera, no, yo iba a hacer un vídeo en lo que se arreglan esos tarados por allá con su pelea mariquita. Aparentemente Fred y George se fueron para ver la pelea entre Ganondorf y Albert Wesker. Si no saben qué pasó antes de eso, pues compren mi número anterior, aplastando incefías con Ganon y Deadpool. Muy bien, comencemos. Esta historia está dividida en dos partes, un vídeo para cada una. Está bien, comencemos. Esta historia se llama El dibujo en la pared. Mi nombre es Annabella Redblading, tengo 19 años de edad y me mudé a esta casa hace 3 años, la fecha ahora mismo es 12 de abril del 2009, me escapé de casa a la edad de 16 años, es decir, los 3 años ya mencionados. Quisiera haber entendido que el vivir sola no sería vivir como quisiera, eso sí, pasé muy bien los primeros 2 años, en realidad los disfruté bastante. El problema surgió el tercer año que estuve aquí. Trataré de recordar lo más que pueda lo que pasó en ese entonces. Cuando tenía 16 años, me sentía presionada por la enorme cantidad de cosas que debía hacer y que no quería hacer. No tenía tiempo para hacer nada de lo que yo quería disfrutar. Podrían considerar algunos que estaba exagerando. Mis tutores me trataban como criada, mis padres legítimos me habían vendido a esta familia de personas que no conocían lo que era la moral, y así viví, como una criada durante unos 7 u 8 años, claro, hubiesen sido más de no ser porque me adoptaron años después de mi nacimiento. Estudiaba en casa a escondidas debido a que mis tutores no querían que estudiara y me fuese a conseguir un trabajo para así alejarme de ellos y tener una vida. Al cumplir los 16 es cuando decidí escapar. Ya saben cómo son los adolescentes, siempre quieren todo deprisa. Me escapé no sin antes haber tomado suplicios para sobrevivir unas cuantas semanas. Me iría hasta al menos 10 estados más lejos de donde vivían mis tutores para así asegurarme de no volverlos a ver, aunque lo que no me esperaba era viajar de país. No contaba con la oportunidad de ganarme un boleto para un barco, que me gane en una rifa, por supuesto, no era la gran cosa, pero con tal de poder alejarme de mis tutores tomé la primera oportunidad. Por suerte fui una de las ganadoras del viaje. Este solo iba de ida, pero a mí no me importaba, lo único que quería era alejarme de ahí lo más que se pudiese. El barco era viejo, mohoso y tenía plagas. No puedo evitar negar que fue un alivio haber llegado a la costa. Esta por desgracia tampoco fue de mi agrado y decidí seguir viajando. No tenía idea de cuánta era la diferencia de kilómetros entre ciudad y ciudad. Pasaron los minutos, horas e incluso comenzó el anochecer, pero encontré una hermosa casa blanca al costado de un lago. Con la puesta del sol se veía preciosa, tenía un poco de plantas y un árbol del tamaño de la misma a un lado. Cuando llegué a la casa toqué la puerta, pero nadie abría. Fue cuando me asomé por la ventana donde pude notar que la casa había sido abandonada por hace varios años. Según la suciedad que predominaba sobre la elegancia del lugar, pude entrar sin ningún problema al lugar y decidí quedarme ahí durante esa noche, claro, no sin antes arreglar un poco el lugar hasta que quedara reconfortable. Luego me dispuse a dormir. A la mañana siguiente decidí ir por algunos suministros al pueblo más cercano. Fue cuando me di cuenta de que la casa disponía de una gran cosecha en su parte trasera, era como un gran invernadero. Tomé algunos vegetales y me preparé un desayuno, o lo que yo consideré como mi desayuno, ya que nunca había preparado algo con vegetales porque mis tutores solo disfrutaban de comida alta en calorías. Cuando terminé mi desayuno comenzó a dar un recorrido por la casa. No pude evitar notar que el lugar aún contaba con energía eléctrica y agua potable. Este lugar es ideal para vivir, porque lo abandonarían sin más y sin siquiera sus muebles. Pensaba con frecuencia en aquel entonces. Como no había ningún rastro de las personas que habían vivido ahí, decidí quedarme ahí, al menos hasta que pudiera tener una casa. Pasaron pocos días antes de poder conseguir un empleo. La paga no estaba nada mal y solo debía estar ahí 8 horas, de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Fue sencillo conseguir dinero para comprar muebles nuevos porque los que tenía la casa estaban repletos de agujeros, así que comencé a limpiar y quitar los muebles viejos. El último que quité, un librero que se encontraba debajo de la escalera que llevaba al segundo piso. Detrás de esta había una pared sucia y mohosa llena de plantas secas, pero en el centro de esa pared había un dibujo muy extraño. Era una especie de criatura, con brazos excesivamente largos, o al menos eso parecían. Tenía un cuerpo similar al de un humano, pero este era más delgado y largo a partir del abdomen. Su pecho era huesudo y ancho, sus manos poseían solo 4 dedos muy largos, sus piernas eran como las de una cabra muy largas y sin pelo, al igual que sus pies, que tenían una forma similar a las patas de una gallina, pero con las características que tenía todo el cuerpo. Su cuello era largo y arrugado, su cabeza era como la de una persona
ventana pero con una quijada puntiaguda, con unos grandes ojos negros, parte de su rostro parecía no tener piel como casi toda su quijada, tenía una especie de cuernos de aspecto extraño, y por último unas alas transparentes y huesudas que salían de su espalda casi a la altura de su cuello. No pude evitar sentirme extrañada al ver tal cosa. ¿Qué clase de niño dibujaría algo así? Pensé de inmediato, pero tras verlo más detalladamente pude notar que estaba hecho de una manera en la que solo un adulto podría empeñar tal esfuerzo en hacer notar tantos detalles. Por alguna razón sentí que la cosa en el dibujo me resultaba familiar. Limpié la pared pero el dibujo no desapareció. Haría falta algo de pintura para cubrir el dibujo, pero decidí dejarlo ahí en forma de memoria a las personas que hayasen vivido ahí. No fue hasta que fui a mi dormitorio cuando pude presenciar la silueta que había visto anteriormente en el dibujo. Se podía ver gracias a la luz de la luna que entraba por la ventana. La cosa del dibujo estaba posada en la punta del árbol que se ubicaba al lado de la casa. Me acerqué a la ventana para saber si era verdad lo que veía o solo era simple paranoia. Me asomé por la ventana con cautela y antes de que siquiera parpadeara logré distinguir que algo salió volando del árbol. No podía ser un pájaro ni un halcón. La sombra que despegó hacia el cielo era incluso más grande que yo. No podía tratarse de un animal que conociese. Esperé durante horas para ver si volvía. No regresaba y el sueño pudo más que yo. A la mañana siguiente desperté de un salto, corrí hacia la ventana y fijé mi mirada al lugar donde parecía haberse encontrado la criatura. No había nada, nada excepto las marcas de algo que se había aferrado a la punta del árbol, las marcas de lo que parecían las garras de un oso por su tamaño pero de alguna manera más gruesas y escalofriantes. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que esa sombra me seguía. Siempre donde hubiese una ventana por la cual entrara la luz del sol o de la luna, ahí estaba, vigilándome. Pasaron los días y cada vez sentía más terror, pues estaba segura de que esa cosa me estaba siguiendo a mí y a nadie más que a mí. Otra noche, mientras me preparaba para dormir, ideé una estrategia que me serviría para ver a esa cosa. Coloqué mi celular al lado de mi cama sobre el escritorio. El pequeño reflejo que se podía ver a través de este me serviría para poderlo notar a través del segundo reflejo de una botella de vidrio que se encontraba ubicada en mi escritorio para el computador, de manera estratégica para poder ver hacia la ventana. Esperé a que la luna se pusiera en el lugar apropiado para poder emitir la sombra de la criatura. De esta manera me aseguraría de que mi plan había funcionado. Llegó el momento y para mi sorpresa la sombra se encontraba en el lugar de siempre. La cosa no se había percatado de mi plan, así que lentamente miré hacia mi celular donde apenas se podía notar el reflejo de la botella de vidrio. Probablemente si hubiese volteado a botella la criatura se hubiese percatado de lo que estaba haciendo, pero no fue así. Entonces pude verlo en ese pequeño. No podía definir concretamente la textura de su piel, pero era él, el ser que se mostraba en el dibujo de aquella pared. Casi lloró cuando vi esos penetrantes y negros ojos que dirigían su mirada directamente hacia mí, pero si hubiese hecho ruido prevalente se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo y quién sabe de lo que hubiese sido capaz de hacerme si se hubiese enterado. Claro que saber si esa cosa era real o no, no era algo realmente útil para deshacerme de él. De hecho, lo que esperaba es que fuera solo una broma que me había hecho mi mente, pero cuando me enteré de que era real ya no podía dejar de sentir miedo por no saber qué era lo que quería de mí, porque no dejaba de vigilarme día y noche, que es lo que hacía que me siguiera a todas partes, pero si algo sabía era que no se detendría hasta tener lo que quería. Jajaja, hasta aquí la primera parte, y vaya a saber el doctor Salvador cuando se haga la parte 2, pero si lo ven pregúntenle, no le teman. Si la sierra está a punto de darles en el cuello no se asusten, solo es una prueba, y se los demostrará Albert Wesker ahora mismo. Hasta luego.